Gracias por acompañarnos. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa. Contamos con la presencia de Erika Guevara, es directora para las Américas de Amnistía Internacional, y Perseo Quiroz Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional México. Buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia esta mañana aquí en nuestra casa de Amnistía Internacional, que es su casa también. Bienvenidos. Mi nombre es Erika Guevara, y soy la directora para las Américas, y convocando a nuestros compañeros y compañeras de los medios de comunicación para compartir con ustedes nuestras preocupaciones sobre la profunda crisis de derechos humanos que enfrenta hoy día México, y particularmente sobre nuestras preocupaciones frente al tratamiento de las autoridades del gobierno mexicano en la atención a la grave tragedia y a la grave violación a los derechos humanos de 47 estudiantes y de 6 personas que perdieron la vida en incidentes, ataques perpetuados en septiembre del 2014. Amnistía Internacional estuvo de visita en la Normal de Ayotzinapa el día martes, en donde tuvimos un encuentro con los padres y las madres, algunos de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como de las organizaciones locales que les acompañan en su lucha por la verdad y la justicia. Amnistía Internacional tiene un trabajo histórico en México. Durante muchos años hemos documentado las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, y particularmente en la última década hemos hecho un llamado a las autoridades del gobierno mexicano para que atiendan la problemática y reconozcan la profundización de esta crisis de derechos humanos. Hoy día México afrenta una de las peores crisis de derechos humanos en todo el hemisferio. Los números son un reflejo de la realidad que no dista mucho de los números de otros países en el mundo que se encuentran en situaciones de conflicto armado. En la última década hemos presenciado, hemos atestiguado desafortunadamente el incremento de la violencia en todo el país, el incremento de la violencia criminal, pero también el incremento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por autoridades del Estado. El caso de Ayotzinapa es un caso que ha marcado un hito en la historia de este país. Es un caso que ha conmovido a la sociedad entera, no solo mexicana, pero del mundo, y donde Amnistía Internacional ha pronunciado serias preocupaciones frente al trato que se ha dado a las investigaciones sobre este crimen. Hace algunos días, la Procuraduría General de la República anunciaba que se han agotado las investigaciones en la única línea de investigación en la que el gobierno ha enfocado sus esfuerzos. Para Amnistía Internacional esto es una gran preocupación, primero y más importante porque aún se encuentran desaparecidos los estudiantes. Y sobre todo porque sabemos que desafortunadamente la respuesta del Estado, del gobierno mexicano, ha sido muy limitada durante todos estos años para enfrentar esta crisis de derechos humanos. La Procuraduría General de la República anuncia que la línea de investigación que para ellos refiere el asesinato de 43 estudiantes en manos del crimen organizado ha sido muy limitada. Primero, porque no abre múltiples líneas de investigación frente a acusaciones del involucramiento de otras autoridades a diferente nivel, e inclusive el ejército. Los padres y las madres compartieron con nosotros su frustración y su desconfianza frente a los resultados de la investigación. Una investigación que mayormente ha estado basada en los testimonios de 3 sicarios que presuntamente son responsables materiales de estas graves violaciones a los derechos humanos. Las evidencias forenses han sido mínimas, pero también otro tipo de evidencias técnicas que una Procuraduría General de la República de un país como México tendría que tener claramente en sus procedimientos de investigación frente a estas graves violaciones a los derechos humanos. Existen alegaciones de tortura por parte de algunos detenidos, han sido de nuestro conocimiento a través de organizaciones de los derechos humanos mexicanas, y sin embargo no vemos una clara investigación frente a esto. Para nosotros es una grave preocupación porque Amnistía Internacional en septiembre del año pasado ha entregado un documento de investigación, un informe a las autoridades y a la sociedad mexicana,
frente al uso desproporcionado y generalizado de la tortura como un mecanismo para obtener confesiones. Y dado estos antecedentes, es para nosotros de una gran preocupación que el gobierno mexicano y la Procuraduría General de la República no tengan pronunciamientos claros e investigaciones claras frente a cualquier denuncia o presunción de actos de tortura. Otra de las graves preocupaciones que tiene Amnistía Internacional frente al tratamiento de este caso es que de los cargos que han sido presentados y anunciados recientemente sobre aquellos que han detenido, incluido el alcalde de la ciudad de Iguala, Abarca, es que no se encuentra constituido el delito de desaparición forzada. Se nos ha informado por parte de las autoridades que la Procuraduría General de la República presentó las averiguaciones como desaparición forzada y que fue el juez el que la denegó y que reclasificó el delito hacia secuestro. Pero nos preocupa cómo han sido presentadas esas investigaciones, sobre todo porque la desaparición forzada, que es el delito en el que actualmente se enlínea esta grave violación a los derechos humanos, también es un reconocimiento de la colusión de las autoridades. Y eso para nosotros es de suma importancia, porque vuelvo y repito, esto no es un caso aislado, sino es una realidad generalizada en todo el país. Amnistía Internacional estuvo en una delegación de alto nivel casi un año, en febrero del 2014, en donde tuvimos una reunión con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y en la que no solo le compartimos nuestras preocupaciones de forma verbal, sino le hicimos entrega de un memorándum que recogía las preocupaciones de Amnistía Internacional y que se llamaba Los retos de México en materia de derechos humanos. Este documento no era más que la crónica de una crisis anunciada. Y no porque Amnistía Internacional tuviera una burbuja de cristal y pudiera predecir los acontecimientos que ocurrirían en Ayotzinapa, sino porque había señales claras de que el gobierno y las autoridades de México no estaban atendiendo la crisis de manera adecuada y no estaban priorizando la situación de seguridad y derechos humanos como la agenda prioritaria del gobierno. Hoy día nos enfrentamos a la realidad de la desaparición de 43 estudiantes y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas en los ataques del 26 y el 27 de septiembre. Es para nosotros, sin duda, un reflejo más de esta grave crisis de seguridad y derechos humanos, en la que día a día se suman a la lista de más de 100,000 personas muertas en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Estamos hablando de más de 23,000 personas, según cifras oficiales, de desaparecidos, de los cuales la mitad han desaparecido en esta administración. Y también se suman a los miles y miles de personas y comunidades enteras que han sido desplazadas por la violencia. La militarización como respuesta al contexto social ha sido sin duda uno de los elementos causales de esta grave crisis a los derechos humanos. Ahora le voy a pedir a mi colega Perseo que pueda también hacer referencia de algunos de los testimonios que han sido compartidos por las madres y los padres y algunas de sus preocupaciones, y después pasaremos a de alguna manera enlistar nuestras recomendaciones y hacer también voz de las recomendaciones y las demandas de los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Hola, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como ya bien comentó Erika Guevara, el martes pasado estuvimos en la Normal de Ayotzinapa y pudimos tener una conversación con los padres de familia. Una de las principales conclusiones que podríamos sacar de esta reunión es que ante la incapacidad que ha tenido el gobierno de la República, la Procuraduría General de la República, para brindar una respuesta efectiva a los padres de familia y solucionar este tema por las vías jurídicas, y la inconformidad que siguen teniendo los padres de familia, lamentablemente la estrategia que está adoptando el gobierno de la República es la de deslegitimar las demandas de los padres de familia. Vemos
con mucha preocupación cómo diversos funcionarios públicos, cómo diversos líderes de opinión están intentando mostrar a los padres de familia como personas intransigentes que están rompiendo la ley, cuando en realidad lo que hay es una incapacidad del Estado para dar una respuesta jurídica y una respuesta institucional ante preocupaciones legítimas, y la única estrategia que está teniendo para contener estos daños pareciera ser una estrategia mediática a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos muy preocupados porque esta estrategia pueda tener efectividad, porque creemos que si está haciendo esto el Estado mexicano o el gobierno de la República, es justamente porque históricamente la sociedad mexicana ha tendido a olvidar graves violaciones a derechos humanos como las que estamos viviendo el día de hoy. Y creo que esa es la apuesta del gobierno de la República, apostar al olvido, apostar a que esto se diluya. Y en ese sentido nosotros hacemos un llamado a la sociedad en general a no olvidar, a no bajar o quitar el dedo del renglón en este tema específicamente, porque si este caso dejamos que se convierta en uno más de los casos que este país ha vivido, quizás la próxima tragedia sea aún de magnitudes mucho mayores. Evidentemente los padres de familia están desgastados, están cansados, están molestos por el trato que se les ha brindado. Sabemos que el discurso del gobierno federal es uno que afirma que se ha dado todo a los padres de familia, pero sin embargo no se ha dado lo más importante a ellos, que es verdad, justicia y reparación, ¿no? Entonces, en tanto no tengamos verdad, justicia y reparación respecto a lo que sucedió verdaderamente en Iguala, y tengamos una investigación a prueba de balas, ¿no? Pues va a ser muy difícil que los padres estén conformes, y esta inconformidad es razonable, ¿no? Entonces, como ya bien decía Erika, esta investigación es endeble, y lo único que una investigación endeble puede generar es una falta de justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces esa es una preocupación efectiva, y ustedes verán acá un hashtag adelante que dice "no es normal", y no es normal es el título de la campaña de desaparición que estaremos teniendo este año. Justamente lo que queremos decir es no es normal lo que está pasando en México. No es normal que 43 estudiantes desaparezcan y 4 meses después todavía sigamos teniendo dudas respecto a qué fue lo que verdaderamente pasó. No es normal que en un país haya alegaciones del involucramiento del ejército en un tema como este y no se investiga a profundidad para deslindar todas las responsabilidades. No es normal que nos falten más de 22,000 personas. No es normal que la sociedad mexicana esté tranquila con este hecho. No es normal lo que está pasando en este país. No es normal, y eso es lo que queremos que resuene tanto en México como en la comunidad internacional. Muchas gracias. Finalmente, quisiéramos compartir con ustedes nuestros llamados al gobierno mexicano, a la comunidad internacional, a la sociedad mexicana. Primero y más importante, es un llamado al presidente Enrique Peña Nieto para que haya un reconocimiento público y debido de la crisis profunda en materia de seguridad y derechos humanos. No solo un reconocimiento público de esa crisis, pero también un compromiso por hacer de la respuesta a esa crisis la prioridad para el gobierno de México. Hacemos un llamado a las autoridades de justicia
encargadas de la impartición de justicia, la Procuraduría General de la República en particular, a que se abran diversas líneas de investigación para atender las acusaciones del potencial involucramiento, ya sea por acción u omisión, de los militares del Batallón 27 de la ciudad de Iguala y de aquellos otros militares que han sido acusados, ya sea por omisión o acción, del conocimiento de los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre que llevaron a la desaparición de 43 estudiantes y las ejecuciones extrajudiciales de 6 personas, incluidos 3 estudiantes. Asimismo, hacemos un llamado a que se abran líneas de investigación profundas sobre el involucramiento de autoridades estatales y federales que tenían conocimiento de la colusión de las autoridades locales, de la policía local y del ejército con el crimen organizado. Hacemos un llamado a la Procuraduría General de la República a que se abran investigaciones serias frente a las alegaciones de tortura de las personas que han sido detenidas como potenciales perpetuadoras de este crimen. Asimismo, hacemos un llamado para que se abran investigaciones sobre los demás restos humanos encontrados en Iguala durante estas investigaciones llevadas a cabo por autoridades, pero también investigaciones llevadas a cabo por las propias comunidades en encontrar fosas en donde se encuentran restos humanos. Muy importante, hacemos un llamado a las autoridades para que respeten los canales de comunicación con las familias de las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos. Es para nosotros de gran preocupación saber que los padres y las madres de los estudiantes se enteran de información de los adelantos de las investigaciones a través de ustedes, a través de los medios de comunicación. Es importantísimo en un proceso de esclarecimiento de la verdad y la justicia que las familias y sus comunidades sean tratadas con dignidad y respeto. Los padres y las madres el día martes se enteraron de información frente al análisis forense de los restos encontrados y que forman parte de la principal línea de investigación de la Procuraduría General de la República a través de los medios de comunicación. Nadie se ha acercado a ellos para dar explicaciones frente a las declaraciones de que es muy probable que no se puedan dar identificación a los restos encontrados. Asimismo, exigimos a las autoridades del gobierno mexicano que brinden toda la asistencia necesaria para que la Comisión de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha anunciado a los 5 comisionados especialistas, expertos, que estarán dando seguimiento a este caso y emitiendo recomendaciones, cuenten con todos los recursos y acceso no solo a los expedientes, sino a toda la información relevante para poder hacer un análisis cuidadoso y respetuoso de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el caso Ayotzinapa y cometidos durante los últimos años. Hacemos un llamado a las autoridades a poner fin a cualquier acto represivo y opresivo que busque la criminalización de los padres, las madres, los estudiantes y las comunidades que los acompañan por la lucha por la justicia, así como a las organizaciones por los derechos humanos, a los movimientos sociales que acompañan la lucha por la protección de los derechos humanos, la verdad, la justicia y la no repetición de estos actos. La comunidad internacional tiene una responsabilidad frente a la situación que hoy vive México. Es una situación que cruza fronteras, hay intereses políticos y económicos que han perpetuado las condiciones para que estas graves violaciones a los derechos humanos acontezcan en un país que está siendo vibrado desde sus entrañas por una situación. Hacemos un llamado a la sociedad mexicana y a la sociedad del mundo para que no dejen el olvido el paradero de 43 estudiantes y los miles y miles de personas que son víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en México. Les agradecemos su presencia, su participación y también hacemos un llamado a ustedes, compañeras y compañeros, para que continúen de manera responsable cubriendo estos acontecimientos y acompañando a las familias y víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Gracias. ¿Podrían? Perfecto. 2 y 3.
días. Emilio Godoy, corresponsal de la agencia Interpress Service. ¿Ven que hay una criminalización de los padres de los normalistas y al mismo tiempo una doble victimización? Otra pregunta. En la reunión de hace un año, Peña Nieto les pidió un listado de medidas con fechas a cumplir. Más allá de la retórica, ¿cuál es su evaluación de la entrega que ustedes hicieron y del cumplimiento del gobierno respecto a esas acciones que ustedes le plantearon? Y una última pregunta. En su informe de días atrás que enviaron al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, ustedes señalan que Ayotzinapa no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de impunidad, falta de investigación, señalan un marco legal inadecuado, falta de persecuciones y condenas, falta de reparación, etc. ¿Cuál es la expectativa de Amnistía frente al examen que el comité hará de México en el tema de desapariciones forzadas? Gracias. Buenos días, de ese lado Juan Rivas. Dos preguntas muy concretas. La primera es, si tuvieran más datos respecto a estas denuncias de tortura por parte de los detenidos, si tienen los nombres específicamente de quiénes son, si ya están documentadas de manera oficial, y también preguntarles si consideran que el gobierno federal está siendo irresponsable o insensible al cerrarse únicamente esta investigación, lo sabemos en laboratorios con estos peritos que vinieron, y sobre todo ahora que da luz verde a que se continúe con estas pruebas que podrían derivar en la desaparición de las cenizas o de las pocas evidencias que tienen. Se está cerrando el gobierno únicamente a esto y no se abre a más líneas de investigación como ustedes lo consideran. Insistir si están considerando que es irresponsable, insensible, o cómo calificar ese actual del gobierno. Gracias. Alberto Arte, de la agencia AP. Cuando hacen hincapié en que se investigue el papel del ejército, ¿qué información tiene alguna información adicional o cuál es el punto de vista de la Amnistía Internacional sobre el papel que tuvo el ejército esa noche, si es que lo tuvo? O sea, ¿podría mandar más en eso o solamente es el reclamo de los padres de que se entre en el cuartel militar, que es algo que el gobierno ya autorizó? Hola, Melba Navarro de CNN México. Bueno, primero quisiera saber si tienen información respecto a si los restos de Alexander Mora y el chico que fue identificado no van a poder ser entregados, si los papás saben de esto, y si, bueno, ¿cuáles son los escenarios que ustedes ven en caso de que no se pueda identificar los restos, de que los segundos análisis no den resultados? ¿Qué pedirían ustedes? ¿Qué piden los papás? Gracias. Buenos días. ¿De una vez o...? Ok. Sí, bueno, ¿me escuchan? Bueno, yo empiezo con algunas. Voy a intentar dar respuesta a las preguntas, no me voy a ir una por una, pero creo que algunas están vinculadas a otras. Primero decir que sí, como les hice saber, nosotros le entregamos al presidente Peña Nieto en nuestra visita de febrero una lista de preocupaciones y recomendaciones, y él nos pidió una serie de indicadores en donde pudiéramos medir el progreso frente a la atención de la crisis de derechos humanos en el país, y así es, le hicimos llegar unas semanas después de nuestra visita y nuestra reunión con él a una serie de recomendaciones puntuales con una especie de indicadores de lo que Amnistía Internacional consideraba el gobierno tenía que atender, y que iban desde la adopción de políticas públicas, la presentación de reformas legislativas en materia de derechos humanos, pero muy importante también la adopción de compromisos públicos por parte del presidente para que realmente la agenda de los derechos humanos pasara de un segundo plano a un tema prioritario. Lamentablemente para nosotros, nuestra evaluación es que estamos en el mismo momento en el que estábamos hace un año cuando solicitamos la reunión para el presidente Peña Nieto, y aún más
consideramos que la gravedad y la profundización de la crisis continúa, que las medidas adoptadas por el gobierno federal y los gobiernos de los estados ha sido muy limitada y muy superficial. Hace algunos meses el presidente Peña Nieto, en noviembre, en respuesta a la crisis reflejada con el caso Ayotzinapa, presentó una serie de medidas que adoptaría el gobierno, 10 puntos específicos que incluía un paquete de reformas legislativas, así como la adopción de políticas públicas, incluida una línea de emergencia, el 911, que para nosotros, y en aquel momento nos pronunciamos frente a eso, nos parecía una serie de medidas superficiales para atender una crisis de la envergadura de la crisis de derechos humanos y seguridad que vive el país. Algunas de estas propuestas son propuestas reciclables de la administración pasada, como es el mando único, que para nosotros es una preocupación porque pareciera que sustituir policías locales por policías estatales o federales es simplemente un cambio de uniforme y no realmente un cambio profundo, una reforma profunda, estructural a las fuerzas de seguridad del país. Así es que seguimos con esa lista de indicadores sin tener ningún progreso real y sustancial a la situación y a la respuesta del gobierno de México. En términos de las investigaciones en particular y el posible involucramiento de agentes del ejército, pues sabemos que Iguala tampoco es una ciudad muy grande, ni muchos de los municipios en Guerrero y en otras partes del mundo, del país. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del ejército, no solo en temas de tortura, de malos tratos, de detenciones arbitrarias, sino también en la participación de militares del ejército en el incremento de la violencia en muchas de las comunidades azotadas por el crimen organizado. Es decir, que hay antecedentes que conllevan a considerar que una línea de investigación tiene que ser profundizada en términos del involucramiento por acción o omisión del ejército y particularmente del batallón que se encuentra basado en la ciudad de Iguala. Los padres han hecho una demanda que no es una demanda nueva, desde un inicio de las investigaciones y casi inmediatamente después de los actos, los padres y las madres, así como los estudiantes que lograron escapar del ataque, han indicado en testimonio y en declaraciones que se encuentran dentro del proceso de investigación que existía el involucramiento de militares en estos incidentes. Particularmente refieren a un incidente en una de las clínicas de salud en donde se encontraba uno de los estudiantes heridos. Es decir, hay indicativos, hay testimonios tanto de los estudiantes que estuvieron afectados por los ataques del 26 y 27 de septiembre, pero también testimonios de otros miembros de las comunidades cercanas y por tanto nosotros pedimos a la Procuraduría General de la República que se abra una investigación seria frente al posible involucramiento de los militares. Frente al tema de la evidencia forense y el hecho de que es muy probable, como asimismo lo han hecho saber los expertos forenses, que los restos no puedan ser identificados dado el nivel de descomposición y el nivel casi de desaparición de restos humanos. Para nosotros es una gran preocupación porque pareciera que esto es una justificación que utiliza la Procuraduría General de la República para confirmar su línea de investigación y empezar a cerrar filas frente a la investigación por estos graves crímenes. Nosotros consideramos que múltiples líneas tienen que seguir abiertas. Existe otro tipo de evidencia forense que tiene que ser analizada, estudiada. Tiene que haber procedimientos técnicos que puedan traer mayores evidencias y pruebas frente a diferentes y múltiples líneas de investigación. Por un lado está las evidencias forenses. La participación de forenses independientes ha sido clave y esperamos que continúe siendo así, pero también existen otros mecanismos, otros procesos y procedimientos que tiene que poner la Procuraduría General de la República en implementación para lograr llegar a la verdad de lo que aconteció en esta tragedia humana de septiembre del 2014.
la Procuraduría General de la República, en voz del procurador, ha dicho que bueno, que el hecho de que los resultados de estas pruebas forenses no sean concluyentes, de alguna manera confirma la línea de investigación que ha sido casi en su totalidad basada solo por testimonios de posibles sicarios participantes, pero no se han presentado datos concluyentes frente a otros testimonios de las comunidades, otros datos concluyentes frente a evidencia forense del estudio, del análisis del lugar en donde supuestamente se cometieron los hechos, de algunas llamadas telefónicas que debieron de haber ocurrido. Es decir, hay una serie de cosas que no han sido concluyentes o que por lo menos no han sido presentadas a las familias de los 43 estudiantes y de las familias de las 6 personas que perdieron la vida en estos ataques. Es por eso que para nosotros es claro que las investigaciones siguen siendo muy limitadas y muy acotadas en una sola línea de investigación en la que la Procuraduría ha puesto todos los esfuerzos, sin realmente atender la grave problemática que se vive, la corrupción de las autoridades del Estado. Han detenido al alcalde de la ciudad de Guala, le han presentado cargos, pero es evidente que el nivel de colusión que el alcalde tenía con el crimen organizado tenía que haber sido de conocimiento de las autoridades estatales y federales. Sabemos que había denuncias específicas e inclusive el arresto que se hace del alcalde era sobre delitos que le habían sido imputados con anterioridad. Así es que hay una responsabilidad del Estado de no haber atendido esto. Si se hubiese atendido esas denuncias, quizás hoy día estaríamos en un momento diferente. Sobre los datos de denuncia de posibles hechos de tortura de los detenidos, sabemos por los representantes legales de las familias que tienen acceso a los expedientes que ha habido ya denuncias de las personas que han sido detenidas. En algunos casos se han implementado los protocolos establecidos por ley, que nosotros conocemos como el Protocolo de Estambul, que han dado positivo frente a estas alegaciones de tortura, pero no conocemos de investigaciones que se estén iniciando por parte de la Procuraduría General de la República frente a estos hechos. Amnistía Internacional continuará investigando y documentando estos casos para tener mayor claridad frente a las conclusiones de estas alegaciones de potencial tortura y malos tratos que se han dado en estas investigaciones. Sí, muy brevemente, sí creemos que hay una revictimización que están sufriendo los padres de familia, en particular respecto a justamente la manera en que se les está dibujando o posicionando frente a la opinión pública, ¿no? como intransigentes, ¿no? Como dañando la imagen de una institución como el ejército, ¿no? Y nos parece que esta no es la reacción en una sociedad democrática, ¿no? En una sociedad democrática lo que tendrías que hacer es justamente rendir cuentas y tener una cuestión muy clara de qué es lo que sucedió. Hay testimonios concretos, si ustedes recuerdan, hace ya varios meses, cuando en una conferencia de prensa de Amnistía Internacional estuvieron con nosotros Omar García, que fue uno de los estudiantes que sobrevivió a este acontecimiento. Él manifestaba que el día de los eventos acudieron ante miembros del ejército a solicitar el apoyo para las personas que estaban heridas, y una de las reacciones de los militares fue negar ese apoyo. Así que, digamos, no es una cuestión nueva y no es una cuestión que se circunscriba solamente a la búsqueda en cuarteles militares que están demandando los padres, sino justamente eso, a la acción u omisión por parte del ejército en proteger, garantizar y promover los derechos humanos, que es una obligación que tienen todas las autoridades y que está consagrada en el artículo 1 constitucional que tanto ha presumido el Estado mexicano en foros internacionales. Y si recuerdan también, en estos indicadores nosotros hemos dado, después del memorando que se le entregó al presidente, se entregaron después otro documento con 11 puntos que nosotros le llamamos 11 retos, ¿no?
que tendría que cumplir. Ninguno de esos ha sido cumplido. También más adelante se le hicieron 8 recomendaciones en el caso justamente de Ayotzinapa y ninguno de estos puntos ha sido cumplido cabalmente. Entonces, sí, quizás pareciera que estamos repitiendo muchas de las cosas, pero es que no ha habido un verdadero seguimiento en estos temas. Lo de la reunión del comité. Sí, vamos por favor a respetar las personas que... Sí, buenos días. Fernando Camacho, del periódico La Jornada. Quisiera preguntarles, a propósito de lo que dijo Murillo, ¿cómo interpretan ustedes esta aparente prisa que tiene él por dar de alguna forma por concluir las investigaciones y decir que para él ya están muertos, ¿no? Prácticamente eso fue lo que dijo. También preguntarles, el abogado de los padres, Vilfo Rosales, dijo que el ejército no lo tocan o no lo investigan porque es un poder paralelo que no está sujeto a la ley, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen a propósito de esta condición del ejército? Y también preguntarles quién aplicó el protocolo de Estambul en estos casos de tortura que acaban de mencionar. Hola, Eduardo Suárez de México, capital de México. Y bueno, me gustaría que hablaran un poco en la incidencia que tuvo el ejército en el hospital donde, bueno, me imagino que es el caso de Omar García, que sufrió una lesión en un ojo, me parece. Si pueden hablar un poco en qué participó el ejército en este caso. Gracias. Buenos días, Carola Soler de la agencia France Press. Me gustaría saber qué explicación dan ustedes a que el gobierno públicamente haya dado como un espaldarazo al ejército, ¿no? Y ahí se haya negado públicamente ya a investigar su participación, qué explicación le dan. Y por otro lado, Human Rights Watch dijo hace unos meses que México tiene la particularidad que los delincuentes siempre confiesan y no, por ejemplo, no hemos conocido la declaración de Abarca o de Pineda. ¿Qué opinión les merece eso? Gracias, buenos días. Mayela Sánchez de Sin embargo, solo para precisar otra vez en el tema de los señalamientos de tortura, si tienen una cifra de cuántos, porque entiendo que están hablando que han sido 97, 98 detenidos en total, si de esos tienen como el dato de cuántos serían, y si de esos, acusaciones de tortura, algunos son de estos 3 detenidos los que señalaron que se está fundamentando la mayor parte de la investigación, si alguno de estos 3 serían estos casos de tortura que mencionan. Y también, si en la reunión que tuvieron con los padres, tuvieron ustedes posibilidad de verificar este señalamiento que se hizo también sobre, que hizo un padre de familia sobre que tenía evidencias de que el GPS del celular de su hijo había sido ubicado dentro del 27 Batallón, si ustedes pudieron verificar Gracias. Sí, voy a referir también al tema del Comité de Desaparición Forzada. Disculpas por no tratarlo en la primera ronda de preguntas y respuestas. Efectivamente, Amnistía Internacional ha presentado un informe paralelo al Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas que estará analizando a México en los próximos días. No somos la única organización que ha presentado un informe, muchas organizaciones civiles mexicanas por los derechos humanos han presentado informe sobre la situación de desapariciones que existe en México. México, según cifras oficiales, existen más de 23,000 personas que han sido desaparecidas en los últimos años. La mitad de ellos también, según cifras oficiales, han sido desaparecidas en estos últimos 2 años. Y para nosotros eso ha sido una de las graves preocupaciones en materia de derechos humanos en el país, y fue una de las preocupaciones que compartimos con el presidente Enrique Peña Nieto. Desafortunadamente el progreso, los avances que ha habido en esta materia son pobrecísimos. Las propias cifras oficiales determinan que desde el 2013 solo se han localizado a 102 personas. Y en términos comparativos, pues eso es un número mínimo. Pero sobre todo, y muy preocupante, es que no existe justicia para los casos de desapariciones.
hay mínimas investigaciones que se llevan a cabo de manera minuciosa y que pretendan sobre todo y primordialmente la búsqueda en vida de las personas desaparecidas. No existe casos en donde se haya llevado a los perpetuadores de las desapariciones ante la justicia, donde haya sentencias frente a los perpetuadores que han cometido estos graves delitos. Y de entre este número de personas, el tema de desaparición forzada, que implica la participación de autoridades del Estado como un crimen de Estado, pues también las investigaciones son muy mínimas. En estos días el comité estará analizando tanto el informe presentado por el Gobierno de México como los múltiples informes que estarán siendo presentados por la sociedad civil organizada y estará haciendo un pronunciamiento. Para nosotros es claro, porque no sería la primera vez que Naciones Unidas, a través de sus diferentes mecanismos, el año pasado también hubo recomendaciones durante la evaluación periódica universal muy claras de que el gobierno mexicano tiene una responsabilidad de protección a los derechos humanos y que tiene que atender de forma inmediata la grave crisis que existe con el tema de las desapariciones. Ahora bien, en cuanto a las declaraciones de la Procuraduría General de la República y particularmente del procurador Murillo, de atentar, acelerar y darle prisa al cierre de la investigación, de la línea de investigación y por lo tanto concluir, digamos, con este caso, pues para nosotros es un reflejo de lo que ha pasado en los últimos años, no solo con la administración del presidente Calderón, pero también con la administración y muy ponderantemente del presidente Peña Nieto. La agenda de publicidad que se encabezó desde el inicio de esta administración, no solo a nivel nacional sino internacional, de que las cosas estaban viéndose bien para México. Se hacía una invitación a la inversión extranjera, se hablaba de México como una de las potenciales nuevas economías del mundo, de los líderes, de los nuevos líderes en este mundo multipolar. Hoy día, con el caso Ayotzinapa, se viene un poco abajo todas estas, digamos, grandes celebraciones de lo bien que le iba a México. Yo creo que parte de la prisa que el gobierno tiene por cerrar este caso es precisamente para empezar a, de alguna manera, voltear los ojos de la opinión internacional, de la comunidad internacional hacia otro lado. Es importante que no solo se llegue a la verdad y a la justicia en el caso de Ayotzinapa, pero que también hay un reconocimiento de que este no es un caso aislado. Los crímenes de Estado, y los denominamos crímenes de Estado cuando existen autoridades a cualquier nivel involucradas en la comisión de los delitos y de las graves violaciones a los derechos humanos, no son una cosa aislada en México, son un patrón común que se vive cada día en diferentes comunidades de este país que han sido azotadas por la violencia criminal, pero también la violencia de la militarización para atender los problemas sociales por parte del Estado. Así es que para nosotros es claro que esta prisa se debe precisamente a volver con un aparato publicitario frente a lo bien que le va a México e intentar ocultar nuevamente esta crisis de derechos humanos por debajo del tapete. Lamentablemente para el gobierno nos parece que hoy día es muy tarde para eso. No solo la crisis se ha profundizado, pero también es una crisis conocida a nivel mundial que ha alarmado a las sociedades del mundo y que son las sociedades del mundo también las que estarán pidiendo una rendición de cuentas. En el tema de participación nuevamente del ejército, es por eso que pedimos que se abra una línea de investigación seria. Existen muchas alegaciones de la participación del ejército en los incidentes del 26 y 27 de septiembre, particularmente este acontecimiento en la clínica, en donde refieren los estudiantes que hubo un ingreso un tanto violento en esta clínica para poder detener a uno de los estudiantes y sacar a los demás que se encontraban presentes. Pero también hay testimonios que hablan del involucramiento. Vuelvo y repito, para Amnistía Internacional es importantísimo que se tome seriedad frente a estas acusaciones, sobre todo porque Amnistía Internacional ha documentado en los últimos años un incremento en las violaciones a los derechos humanos cometidas por personal del ejército mexicano.
Es decir, que no sería un caso aislado, es decir, que existe también un patrón de violaciones a los derechos humanos que van desde la tortura, pero también de la desaparición forzada. Nosotros hemos hecho campaña por casos en donde existen evidencias contundentes de la participación del ejército mexicano en la comisión de graves delitos a los derechos humanos. Así es que, dado el antecedente y dado el contexto actual que vive el país, para nosotros es importantísimo que se abra una línea de investigación seria y que se lleve hasta las últimas consecuencias a todos niveles a aquellas autoridades del Estado que han sido coludidas en la comisión de estos graves delitos. En términos de las alegaciones de tortura de los detenidos por los acontecimientos en Iguala y en contra de estos estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, nos han hecho de nuestro conocimiento estas denuncias y la posible implementación de los protocolos para poder confirmar que existen señales de tortura en las personas que han denunciado. Sin embargo, no tenemos acceso a mayor información precisamente porque no se ha iniciado una línea de investigación seria y que se ha hecho pública precisamente para transparentar los procedimientos y asegurarnos que la investigación está basada en principios de derecho y no necesariamente está basada, como ha sido también una práctica generalizada, en confesiones que han sido adquiridas a través de la tortura y los malos tratos, que son delitos internacionales, son violaciones a los derechos humanos en las cuales el Estado mexicano se ha comprometido internacionalmente a eliminar completamente. En septiembre del 2014, Amnistía Internacional lanzó un informe sobre el uso generalizado de la tortura y los malos tratos, precisamente para la obtención de confesiones en delitos que las diferentes entidades de justicia dan por conocimiento tanto a nivel estatal como a nivel federal. Así es que para nosotros es una grave preocupación porque sabemos que es una práctica común y generalizada y que no sería una sorpresa que en este caso y en estas investigaciones también se hubiese dado. En términos de la protección del ejército, bueno, pues vuelvo y repito, no ha sido nuevo el hecho de que no haya investigaciones en las diferentes denuncias por la comisión de delitos y graves violaciones a los derechos humanos en diferentes partes del país en contra de personal del ejército. Para nosotros es claro que hay un nivel de protección y de intentar de alguna manera enmascarar esta comisión de delitos y esta grave denuncia porque forma parte de una política de Estado, una política militarizadora para atender los problemas sociales en el país. El tema de la criminalización no solo de los padres, de las madres, de sus comunidades y de aquellas organizaciones de derechos humanos que les acompañan es para nosotros una grave preocupación, también en un contexto en donde hemos denunciado la violación a los derechos humanos, la persecución y en muchos casos, tristemente, el homicidio de defensoras y defensores a los derechos humanos, así como periodistas que buscan hacer del conocimiento público estas violaciones a los derechos humanos. En ese contexto nos preocupa de sobremanera esta política de un lenguaje represivo, de un lenguaje opresor que busca deslegitimizar la lucha por la verdad y la justicia. La última ronda de preguntas, después nos podemos acercar con nuestros representantes para entrevistas uno a uno. Hola, soy Gloria Leticia Díaz de la revista Proceso. Pues para varias preguntas. Erika, mencionabas en tu exposición inicial de que autoridades del gobierno federal les habían comentado a Amnistía que esta reclasificación del delito de desaparición forzada a secuestro fue hecho por los jueces. ¿Nos podrías explicar más quiénes comentaron esta situación y cuál sería el sustento, si había un sustento de parte, cuál es el sustento de los jueces para hacerlo? Eso por un lado. Y otro, también mencionaban los dos, como tú, han hablado sobre el tema de la criminalización, pero lo que sí hemos visto todos es que se ha ido incrementando también el nivel de violencia, o cómo lo pueden clasificar ustedes, si no es violencia, cómo clasificarlo, de parte de activistas, no puedo decir necesariamente de padres de familia o de normalistas, sino de parte de activistas que participan en estas movilizaciones.
Y bueno, ¿cómo clasificar o cómo considerar esta situación? Es real que hay una demanda legítima, pero ¿cómo considerar de parte de Amnistía todas estas movilizaciones que bueno, están desde la situación de querer meter un tráiler al cuartel militar hasta temas como estar cobrando, subirse a los camiones y cobrar cuotas, etcétera, todo este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo clasificarlo? Y por otra parte, esto que dicen de una campaña mediática del Estado, ¿entrarían ahí algunas de las cartas y manifestaciones públicas de algunos como empresarios? Ha habido incluso algunos clérigos que han hablado de pues casi dejar ya el asunto por la paz o dejar hablar de las pérdidas económicas, todo esto que sí se ha manifestado por parte de algunos empresarios y líderes, sería parte de esta campaña mediática para tratar de dejar en el olvido este caso. Gracias. ¿Otra pregunta? Respecto a la parte de la criminalización y de los actos donde ha habido violencia, Amnistía Internacional siempre se ha pronunciado por términos de una manifestación pacífica, ¿no? Y siempre hemos nosotros dicho que debe haber una manifestación que cumpla con ciertos límites. También sabemos que en las investigaciones que se han hecho respecto a estos actos de violencia durante las manifestaciones, siempre, o más bien nunca se ha detenido a las personas que verdaderamente son responsables de estos actos, y que está la prueba de los 11 detenidos en la manifestación, ¿no? del 20 de noviembre. Entonces, este es un tema, y vamos, o sea, tendría que haber, en todo caso, si hay estas alegaciones de violencia, pues tendría que haber una investigación también por parte del gobierno y de las procuradurías de cómo se dan estos acontecimientos, y sí, pero lo que nos preocupa es justamente el discurso que se está girando hacia los padres de familia, ¿no? Hacia un poco endurecer el discurso hacia los padres de familia. Si las opiniones de algunos clérigos o de algunos empresarios forman parte de la campaña por parte del Estado, bueno, no podemos afirmar eso porque no sería ser responsable de nuestra parte. Sí vemos por parte del gobierno de la República un intento de limpiar la imagen pública. Y respecto a las opiniones que manifiestan pues las personas particulares, están en el derecho de expresar su libertad, están en el de expresar estos temas, pero ahí es más bien un punto que nos hace reflexionar, o que nos llama a la reflexión a la sociedad mexicana, ¿no? Es decir, en este país creo que entonces vale más una cuestión económica que la vida de 43 personas, entonces, ¿no? O que la vida de 22,000 personas, ¿no? Entonces es muy claro que pues bueno, de esas opiniones lo que se desprende es, pues pueden seguir habiendo muertos mientras no me toquen mis intereses económicos, o mientras no me toquen mis propios intereses, y eso es pues un tema que nos ha llevado hacia donde estamos el día de hoy, y esas opiniones a lo único que nos van a llevar es, o si hacemos caso a esas opiniones, a lo único que nos van a llevar es a que se profundice esta crisis de derechos humanos más de lo que ya está. Y yo pues quizás añadir a este último punto, para la experiencia de Amnistía Internacional, que como ustedes saben tenemos presencia en todo el mundo y documentamos violaciones a los derechos humanos en todo el mundo, en diferentes contextos, tanto de conflicto armado, en toda región del mundo. Para nosotros es claro que no puede existir progreso económico y social cuando no existe el Estado de Derecho.
Es decir, las víctimas de las violaciones a los derechos humanos no son culpables de que no exista progreso económico o que los intereses económicos se vean afectados. Es responsabilidad del Estado, responsabilidad del gobierno proteger los derechos humanos como una premisa básica de progreso en todos niveles. No podemos comparar ni el interés económico de una empresa ni el interés económico de una comunidad frente a la pérdida de vidas humanas y de graves violaciones a los derechos humanos. Las organizaciones que acompañan a los padres, que acompañan a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, buscan, como todos nosotros y todas nosotras, que México sea un país digno para vivir. No tenemos ninguna agenda oculta, no tenemos ningún interés desestabilizador, como en alguna ocasión se ha hecho público por parte de las autoridades. Todo nuestro interés es lo contrario. La desestabilización la ha creado la falta del Estado de Derecho, la ha creado las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades, quienes son las responsables de la protección de sus ciudadanos y sus ciudadanas. No son generadas por las víctimas, son generadas por los victimarios. Gracias. Perdón, ¿y lo de la reclasificación? Claro, sí, disculpa, tú no tocaste, ¿no? El tema de la reclasificación es de nuestro conocimiento, sobre todo por parte de los representantes legales que tienen acceso a los expedientes jurídicos, evidentemente, de estas investigaciones, que la Procuraduría General de la República presenta, en algunos casos de los 97 detenidos, presenta, digamos, los informes de investigación de la averiguación previa para que se dicte el auto de formal prisión con la clasificación del delito de desaparición forzada, pero fue el juez quien negó esa clasificación y reclasificaron como en el delito de secuestro. Y que posteriormente la Procuraduría General de la República siguió presentando los casos ya con la clasificación del delito de secuestro. Las autoridades han comentado, han mencionado, inclusive Amnistía Internacional en visitas recientes a nuestra sede en Londres por parte de oficiales de la Cancillería, que bueno, que quizás no era tan equívoco eso, dado que el delito de secuestro conlleva una mayor sentencia en años en cárcel. Pero para nosotros tiene otras implicaciones de carácter no solo jurídico, pero también tiene muchas implicaciones de carácter político, y es el hecho de reconocer precisamente que estos son crímenes de Estado. Estos son crímenes en donde no solo funcionarios se ven coludidos con el crimen organizado, pero donde funcionarios han ordenado la comisión de estas graves violaciones a los derechos humanos y por ende tiene implicaciones para la verdad, para la justicia y para la no repetición. Gracias.